Muy buenas noches señores académicos, buenas noches doctor Álvaro Casallas y señora doctora Irma de Casallas, buenas noches señores invitados especiales, buenas noches señores y señoras. Hoy es un día muy importante. Primero vamos a realizar una sesión académica en la cual se recibe como miembro correspondiente al doctor Álvaro Casallas. Y un segundo motivo de gran contento en esta academia es que acabamos de elegir al nuevo secretario perpetuo de la Academia Nacional de Medicina, el académico Gilberto Rueda. Entonces, son dos motivos. Dos motivos de contento de la academia. Vámonos, señor secretario, por favor, el orden del día. Auditorio César Augusto Pantoja, jueves 8 de febrero 2018, 6:30 p.m. Orden del día. Primero, saludo del presidente académico doctor Herman Esguerra Villamizar. Segundo, proposiciones de duelo, miembros correspondientes extranjeros, académico doctor Hipólito Durán Sacristán, académico doctor Félix Pérez Pérez. Tercero, trauma de tórax, visión integral para su diagnóstico y tratamiento, doctor Álvaro Casallas Gómez. Cuarto, comentario, académico doctor Gilberto Rueda Pérez. Quinto, posesión del doctor Casallas Gómez como miembro correspondiente. Sexto, copa de vino. Está leído el orden del día, señor presidente. Gracias, señor secretario. Bien, les decía que uno de los motivos de contento del día de hoy en esta sesión académica es que el doctor Álvaro Casallas ingresa a la academia como miembro correspondiente. Todos acá conocemos al doctor Álvaro Casallas, la trayectoria que tiene él desde estudiante en la Universidad Nacional, luego como residente, luego ya como profesional y luego como en los diferentes estrados académicos en que ha estado y luego en todo su desarrollo profesional y, como no, ahora como nuevo académico. Siempre que llega un nuevo académico, para la academia es supremamente importante. Nosotros consideramos que es necesario que a la académica lleguen nuevos académicos y entre mejor sea su categoría, sin demeritar a nadie, va a ser mejor el futuro de la Academia Nacional de Medicina. Necesitamos gente nueva, necesitamos gente preparada, necesitamos gente de trayectoria, necesitamos gente que proyecte hacia un mejor ser de la Academia Nacional de Medicina. Entonces, todos conocemos al doctor Álvaro Casallas y es persona, médico profesional, que quizá llena todas esas características de ser un nuevo académico que va a impulsar muchos aspectos y va a ayudar en muchos aspectos y va a proyectar muchos aspectos de la Academia Nacional de Medicina, no solo acá en la misma academia, sino quizá a nivel nacional. Es decir, doctor Álvaro Casallas, muy bienvenido a esta academia, hoy en su día de posesión. Por favor, señor secretario, leamos la reseña biográfica del doctor Casallas. El doctor Álvaro Casallas Gómez es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia en el año 1975. Hizo su posgrado en la misma Facultad de Cirugía General hasta el año 1981, especialista en cirugía de tórax, del año 1982 a 1985. Luego hizo un estudio de postdoctorado, Training Research Scholar in Thoracic Surgery en 1984. Es maestro en Administración en Salud del año 2001, formación pedagógica en Ciencias de la Salud del año 2004 y especialista en salud ocupacional del año 2005. Ha tenido múltiples distinciones colombianas y fuera del país, entre esas
la otorgada por el Consejo de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, el reconocimiento de 30 años de servicio de la Fundación Santa Fe de Bogotá, e inclusive representando al estudiantado colombiano como el mejor calificado en América Latina a la Justa del Saber en Buenos Aires, Argentina, en 1965. Es autor de 24 artículos de su especialidad, pertenece a múltiples sociedades científicas dentro y fuera del país, y presenta para su ingreso como miembro correspondiente a la Academia el libro Trauma de tórax, escrito y publicado 16 de mayo del año 2017. Está leída la reseña biográfica, señor presidente. Gracias, señor secretario. Hay unas proposiciones. Favor, señor secretario, leerlas. Primera proposición. La Academia Nacional de Medicina lamenta profundamente el fallecimiento del señor académico miembro correspondiente extranjero, doctor Félix Pérez Pérez, ocurrido el día 11 de diciembre del 2017 en la ciudad de Madrid, España. El excelentísimo señor doctor Félix Pérez Pérez, especialista en reproducción animal e inseminación artificial del Instituto Lázaro Spallanzani de Milán, 1953-1957, de la Facultad de Veterinaria de Alfort, Francia, 1957-1960, y del Madison de Wisconsin, Estados Unidos, 1961-1963. Perteneció a la Asociación Iberoamericana de Reproducción Animal, a la Sociedad Europea para el Trasplante de Embriones, a la Asociación Europea de Especialistas en Cirugía Veterinaria, a la Asociación Española de Veterinarios Especialistas en Reproducción Artificial, a la Asociación Española de Esterilidad Animal y a la Asociación Española de Ginecología Médica. Era miembro de la Real Academia Nacional de Medicina de España, miembro de la Real Academia de Medicina de Doctores, miembro de la Real Academia Veterinaria de Madrid, miembro de la Academia de Medicina de Bélgica, de México y de Zaragoza, catedrático de Cirugía y Reproducción en la Universidad Complutense de Madrid. La Academia reconoce el brillante itinerario científico del doctor Durán Sacristán y sus elevadas calidades humanas, profesionales, científicas y académicas, y expresa su más sentida condolencia a su distinguida familia. Bogotá, Distrito Capital, 8 de febrero del 2018, firma Herman Esguerra Villamizar, presidente, David Vázquez Aguad, secretario general. Segunda proposición. La Academia Nacional de Medicina lamenta profundamente el fallecimiento del señor académico extranjero correspondiente Hipólito Durán Sacristán, ocurrido el día 22 de enero del 2018 en la ciudad de Madrid, España. El excelentísimo señor doctor Durán, eminente cirujano académico de número desde el año 75, presidente de la Real Academia Nacional de Medicina de España y presidente de honor de la misma entidad desde el año 2002. Ocupaba el sillón número 39 de traumatología, catedrático emérito de cirugía de la Universidad Complutense, medalla de oro de la Academia Nacional de Medicina de Francia y Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad y medalla al mérito al trabajo en España. La Academia reconoce el brillante itinerario científico y sus elevadas calidades humanas, profesionales, científicas y académicas y expresa su más sentida condolencia a su distinguida familia. Bogotá, Distrito Capital, 8 de febrero del 2018, Herman Esguerra Villamizar, presidente, David Vázquez Aguad, secretario general. Están leídas las proposiciones, señor presidente. Sí, gracias, señor secretario. Se ponen en consideración las proposiciones leídas. Aprobadas las proposiciones. Viene el tercer punto, trauma de tórax, visión integral para su diagnóstico y tratamiento. Doctor Álvaro Casallas. Doctor Álvaro Casallas, tiene usted la palabra. Buenas noches. Señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, doctor Herman Esguerra Villamizar. Señor secretario general, doctor David Vázquez. Miembros de la Junta Directiva. Comités que analizaron mi hoja de vida. Académicos presentes, quiero en este momento referirme al doctor Luis Gómez Cadena, al doctor Ricardo Salazar y al profesor Patiño,
quienes impulsaron durante varios años mi pertenencia a la Academia Nacional de Medicina, que al fin hoy en día lo tengo como un logro. Señor decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, profesor Ariel Iván Ruiz, colegas, amigos y asistentes a esta sección solemne, invitados especiales, representantes de la editorial, familiares que me acompañan. Primeramente, quiero expresar mi gratitud y reconocimiento por el honor de mi vinculación a la Academia Nacional de Medicina en el día de hoy, en esta sesión especial. Mis agradecimientos a quienes han hecho posible este logro de tan elevado significado para mi vida personal, familiar y profesional. Ahora quiero compartir con todos ustedes un trabajo que me enorgullece y es el resultado de más de 3,5 años de dedicación para construir lo que uno llamaría hoy una especie en extinción. Un libro, texto escrito por un solo autor, como es el caso mío. Probablemente en el futuro haya más, sin embargo, sabemos que hoy en día es bien difícil porque es una tarea de verdad muy intensa escribir por parte de un solo autor un libro de esta naturaleza. Me voy a referir en esto fundamentalmente a la motivación que me llevó a la escritura del libro y cómo se elaboró el proyecto de esta obra, brevemente la ejecución del contenido, las ilustraciones al texto, complicaciones, algunas novedades, tópicos candentes y en discusión, y al final una conclusión rápida al respecto. Inicio contándoles la motivación que tuve para emprender esta tarea. Y una primera motivación es realmente mirar la parte histórica. En la medicina homérica del siglo VIII a.C., los poemas de la Ilíada y la Odisea de Homero fueron o se constituyen especialmente la Ilíada en el inicio de la cirugía. Hace referencia a descripciones de anatomía, de fisiología y en cirugía realiza una primera clasificación de las lesiones traumáticas en no mortales y mortales. Estas últimas incluyen las lesiones en el tórax. Describe zonas de peligro, el área mamilar, el centro del tórax, el área cardíaca y la parte clavicular. Hace una descripción cuidadosa del trayecto de las lesiones en el tórax y refiere una mortalidad de las heridas en el tórax para entonces del 90%, un porcentaje extraordinariamente alto para lo que tenemos hoy en día. Es igualmente notorio dentro de esa motivación histórica los templos de la salud de Asclepio, centros para el tratamiento de la enfermedad y del trauma en particular. Son los llamados incubetio en los templos de Asclepio, son santuarios de héroes y divinidades benefactoras. Tiene una base espiritual muy amplia y refieren unos resultados curativos excelentes para ese entonces. Igualmente, el papiro de Edwin Smith describe específicamente en el trauma la parte quirúrgica. 27 casos de lesiones óseas, 21 de lesiones en cuello y en el tórax. El tratamiento propuesto incluye estrategias para mirar en profundidad y extensión las heridas, para las dislocaciones su manejo restaurativo, en fracturas óseas, las fijaciones y los vendajes, y refiere técnicas simples para control de la hemorragia y para control de la infección. Hipócrates, a su vez, el padre de la medicina.
Sus publicaciones, conocemos, son numerosas en su corpus hipocrático. Escritos de patología médica, escritos de anatomía y fisiología, de patología general, de terapéutica, escritos en cirugía, tratamiento de dislocaciones y fracturas, prevención de infección de heridas, control de hemorragias por compresión o cauterización, infección del tórax y su tratamiento, y en ética, lo que todos conocemos, el juramento hipocrático. 130 años después de Cristo se habla del genio de Galeno, probablemente el escritor más prolijo de la antigüedad. Destacan sus escritos sobre patología, cirugía y trauma, anatomía, fisiología. Fue refutado posteriormente por algunas imprecisiones. Son igualmente significativos sus escritos deontológicos y sus hallazgos en experimentación animal. No se conoce por qué no hizo experimentación en cadáveres. Sus hallazgos, no obstante, perduraron por más de 1500 años. Ya en el Renacimiento, siglos XV y XVI después de Cristo, aparece Ambrosio Paré, de origen humilde en Francia, y su formación va desde ser un barbero cirujano a convertirse en una figura prominente de la cirugía. Revolucionó el tratamiento de las heridas por arma de fuego que se consideraban envenenadas y que hasta ese momento eran tratados mediante el uso de aceite caliente en esas heridas. Abandona ese tipo de tratamiento con mucho éxito reconocido en todas las latitudes. Utiliza ligaduras para hemostasia y abandona la compresión y la cauterización. Reúne sus hallazgos en cirugía en obras, en su texto Obras de Ambrosio Paré, cuya carátula la podemos ver en la parte inferior derecha. En estas diapositivas que me facilitó el profesor Patiño, de las heridas en la Ilíada, que él ha trabajado intensamente desde el punto de vista histórico, la herida de Simioicio por Ayas, hijo de Telamón, y dice: hirióle en el pecho junto a la tetilla derecha, y la broncina lanza le salió por la espalda. Canto 4 de la Ilíada. Como lo mencioné anteriormente, este esquema, que fue muy importante en la época de los contenidos de la Ilíada, la descripción de las trayectorias de las heridas era un aspecto muy importante, y esta gráfica trata de reproducir esa idea. Ya en la era moderna, el descubrimiento de la circulación por parte de William Harvey, de Crawford Long en anestesia general en 1840, de Pasteur y sus trabajos sobre levaduras y bacterias, Joseph Lister en la asepsia y en la antisepsia. Posteriormente, el descubrimiento de los rayos X en 1895 por Röntgen, y Alexander Fleming con la penicilina en 1928. Y más recientemente hemos ido a través de la historia teniendo hallazgos significativos en la descripción del drenaje cerrado por Playfair and Hewitt, Fowler and Delorme la descripción de la decorticación, Miller los colgajos musculares, la introducción de múltiples nuevas técnicas en el finales del siglo pasado y durante lo que va corrido del presente siglo, la introducción de la circulación extracorpórea, las unidades de cuidado intensivo o crítico,
en los siglos XX y XXI el avance portentoso que hemos visto en las imágenes y la introducción del video en cirugía y la robótica y de estos elementos específicamente para el trauma de tórax. Dentro de ese devenir histórico, debo mencionar localmente dos instituciones centenarias que han permitido aportes significativos en la atención del trauma torácico en particular. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia y el Hospital San Juan de Dios, unidos en las tareas de la salud y de la formación del recurso humano desde el año 1867. En los pabellones antiguos se formaron generaciones pasadas de médicos y personal de salud, y más recientemente las generaciones, incluida la mía, en esto que aparece en la parte inferior del lado derecho, el edificio central del hospital e igualmente la presencia de los pabellones que utilizamos en esa formación. Es en esta estructura que muestro en esta diapositiva en donde se incubó y nació esta obra mía del trauma de tórax. No obstante todo lo adelantado a través de la historia, la morbilidad y la mortalidad del trauma de tórax siguen siendo elevadas. Por tanto, a pesar de los progresos en el tiempo, continúa existiendo lo que yo considero como una deuda con la historia, que aún no ha sido cancelada, y obliga a todos a trabajar para su mitigación. Esto igualmente fue una motivación importante para realizar mi trabajo. Un segundo elemento está constituido por los cambios que se han tenido a través del tiempo en el tipo de armas, los medios de transporte, cualquiera que sea su dimensión. Se puede observar inicialmente en guerras civiles y otros conflictos rurales, urbanos y militares, que las armas tenían contenidos de energía capaces de producir lesión con impacto relativamente mucho menor a las personas afectadas. Hoy, ese contenido energético y cinético ha cambiado radicalmente en las armas de fuego, en los vehículos de todo tipo utilizados para el desplazamiento, en explosivos y el uso de la energía nuclear, entre otros factores. Conocer estos cambios en cinemática y biomecánica más de cerca, analizarlos, entenderlos, transmitirlos y proponer opciones terapéuticas viables en los afectados constituyó una motivación adicional para emprender la tarea al escribir esta obra. También en epidemiología es un tercer elemento y las estadísticas así lo demuestran. No voy a presentar datos extensos al respecto, pero sí quiero mencionar globalmente dos cosas. El trauma de tórax ocasiona aproximadamente el 25% de muertes directas en los afectados y en 50% de los casos es un factor contribuyente a la mortalidad. Todos conocemos que se comprometen grupos de población en las etapas más productivas de la vida, 15 y 40 años de edad, siendo la primera causa de morbilidad en este grupo de población. En esta otra diapositiva, solo quiero manifestar y referirme a este grupo de población mayor de 75 años. El porcentaje de esta población lesionada fue del 34.5% en el año 2014 en las estadísticas que se realiza en los Estados Unidos, y en el año 2016 fue del 20.5%. Simultáneamente en Europa, en el año 2016 fue del 28% la población afectada por trauma en este grupo de edad.
a este respecto. En Bogotá, en el año 2012, se reporta un 49.6% de lesionados por trauma, con un número importante en los mayores de 65 años. Estos datos y otras numerosas estadísticas me motivaron a escribir un capítulo particular en este texto, Trauma en la tercera edad, para tener en consideración todos estos factores y las características propias de este grupo de población. Obviamente también he tenido motivación académica en tener un elemento para formación y para docencia. Tratar de mirar un modelo didáctico de aprendizaje. Vimos que había una ausencia en Iberoamérica de un texto de trauma de tórax en idioma español. Deseamos contribuir al diseño de estrategias diagnósticas y de atención integral del trauma de tórax y sus complicaciones, y hacer una contribución a la literatura médica. También desde el punto de vista de proveer un instrumento de trabajo con una visión integral del problema de salud pública que constituye el trauma en general y el de tórax en particular, con el propósito de tener una herramienta útil, y así lo percibo, para la planeación de programas de la atención de todo tipo de trauma y de trauma de tórax en particular. Creo que el contenido de la obra permite aproximarse a la elaboración de esos planes y programas en la planeación de la atención del trauma. No puedo dejar de mencionar el impulso que para estos casos necesita uno tener. Y he tenido la fortuna de tener motivación de varios docentes en esa materia. En primer lugar, el profesor Kenneth Mattox, conocido y conocedor del Hospital San Juan de Dios, pues cuando hizo varias visitas, estuvimos pasando revista por el servicio de urgencias del hospital, en reuniones, tomando decisiones sobre casos de trauma. Es decir, conoce muy bien el Hospital San Juan de Dios. Y desde ese punto de vista, cuando le manifesté por primera vez una idea que tenía para escribir esta obra, él lo único que dijo y se limitó a contestar es: debe iniciarla esta misma tarde. Profesor David Feliciano conoce también el Hospital San Juan de Dios, también nos estuvo visitando. Con él se realizaron múltiples revisiones del material preparado por mi parte. Su organización, el contenido, sugiere incluir un capítulo de ventilación mecánica y ante todo insiste en incluir lo que es propio de nuestra experiencia. Permanentemente me recalcaba la necesidad de plasmar en este libro lo que es nuestra experiencia. El profesor José Félix Patiño Restrepo. Todos conocemos su trayectoria docente, su capacidad para publicar, para enseñar, y ha sido un ejemplo para todos y en particular para mí, que he tenido el honor de conocerlo por más de 35 años. Tuvo la generosidad del profesor Patiño de revisar mi texto antes de llevarlo a la editorial y recomienda incluir un capítulo de historia del trauma, lo cual finalmente se enumeró como capítulo número 1. En esencia, considero que estos 3 textos, el de trauma del profesor Matos y Feliciano, lecciones de cirugía del profesor Patiño y ahora del trauma de tórax, estos 3 elementos constituyen indudablemente unas herramientas muy valiosas para el personal de salud interesado en esta temática.
A Irma Morales de Casallas, mi esposa, pediatra, neonatóloga, intensivista, debo indudablemente hacerle un reconocimiento, pues me ayudó muchísimo en los capítulos de ventilación mecánica y del cuidado crítico. Además de sus críticas, a veces mordaces, y sugerencias, muchas acertadas en algunas otras áreas. A mis colegas del Hospital San Juan de Dios, Jorge Ospina, a Rubén Caicedo y otras instituciones que me facilitaron algunas diapositivas, como Luis Gerardo García Herreros y Rafael Beltrán y el doctor Ordóñez en Cali, también debo hacer un reconocimiento. Y a mis estudiantes de cirugía en la línea de profundización de trauma de tórax, que por 19 años permitieron poner a prueba el modelo que me permití llamar Aprender y no olvidar, basado en unir la teoría con la práctica en los laboratorios de simulación. Creo que estos resultados están plasmados en el ordenamiento y el desarrollo que tiene cada uno de los capítulos de la obra. Elaboración del proyecto del texto. Esta es una gráfica en donde se muestra que hay 2 prólogos, que hay un prefacio, que se compone de 11 secciones, 41 capítulos y 735 páginas. En este sentido, cuando yo reviso y miro, yo la verdad me pregunto en qué momento pude escribir 735 páginas. Lo que sí les quiero comentar y contar es que no es una tarea fácil, es una tarea de mucha dedicación y de mucha paciencia y estoicismo para poder salir adelante con este tipo de obras escritas. En el prólogo número 1 dice el profesor Matos: el trauma, en particular el torácico, es una causa frecuente de mortalidad en todos los países, solo superado por el trauma craneoencefálico. Este libro proporciona un recurso y una guía excelente de consulta inmediata. El profesor David Feliciano refiere: esta obra es realmente una revisión amplia y comprensible del campo del trauma torácico y debe ocupar un lugar en las bibliotecas de todos los hospitales y de los médicos que tienen a su cuidado pacientes con trauma de tórax. Aquí, en esta diapositiva, resumo muy rápidamente el conjunto de los 41 capítulos, que comienza con los aspectos generales del trauma y los aspectos históricos, la parte cinemática, biomecánica, las lesiones de pleura, pulmón, las lesiones del árbol traqueobronquial y el esófago, del diafragma, la videotoracoscopia en trauma de tórax, con las complicaciones tanto tempranas, tardías, los cuidados específicos para la tercera edad y de pacientes en ventilación mecánica en las unidades de cuidado intensivo y finalmente los procedimientos quirúrgicos y de reanimación. Quisiera hacer referencia en esta parte a otros aspectos que me parecen de interés poderlos enterar a ustedes. En primer lugar, el desarrollo de capítulos en una secuencia didáctica, que va desde el análisis tridimensional de las trayectorias de trauma penetrante y aún del no penetrante, específicamente del tórax, a la secuencia de los distintos procesos traumáticos del tórax bajo el concepto de lo que se define como proceso. En las complicaciones y manejo he incluido todo lo que ha sido posible de esas complicaciones, pero quiero destacar algunas que son verdaderamente un dolor de cabeza para todos. El manejo de las fístulas broncopleurales, de los escapes aéreos persistentes y de los espacios residuales. Hay algunas novedades y debo destacar la inclusión de un capítulo del posoperatorio de estos pacientes.
el trauma en la tercera edad, la ventilación mecánica y el uso de las endoprótesis en trauma de tórax para ubicarlos en el esófago, en la vía aérea y las prótesis vasculares. Hay tópicos candentes y objeto de mucho debate, lesiones de aorta e igualmente la fijación de la pared del tórax, afectada por fracturas múltiples, la reanimación y el trauma por explosión. Me permití hacer un resumen muy sucinto de lo que es el comportamiento de las explosiones del material explosivo en áreas de terrorismo. Habíamos aprendido por mala fortuna muchas de las cosas que fueron en la ola de terror de la época anterior y pensamos que eso era un asunto ya pasado. Sin embargo, somos testigos del recrudecimiento del uso de este tipo de elementos capaces de producir lesiones tan severas, de tal manera que lo contenido en esta parte, dentro de lo que me permitía escribir, nos ha de ayudar muchísimo a entender mejor y por consiguiente a proyectar soluciones viables para estas personas afectadas. Con referencia a las ilustraciones, quiero contarles lo siguiente. En el bachillerato, en el área de anatomía, siempre me gustó mucho pintar. Y mi cuaderno tenía todas las gráficas pintadas con plumilla y en tinta china. Eso quedó un poco en el pasado y con este proyecto tuve la posibilidad de rescatarlo. Y estas transparencias, estas diapositivas que ustedes ven aquí, en este caso, todas fueron elaboradas con esa técnica que logré recordar de mi paso por la secundaria. En esta otra hay unas ilustraciones igualmente propias y debo destacar igualmente la ayuda del doctor Fabio Morales, quien fue mi residente 4 cuando yo entré a hacer la residencia en cirugía, y de esta otra con que me ayudó el doctor Fabio Morales, pues es un verdadero artista, es pintor, expone, hace exposiciones y además es cirujano en la ciudad de Ibagué. A él le hago indudablemente un reconocimiento. Para resumir esta visión integral del trauma de tórax, quiero manifestar lo siguiente. La teoría de los capítulos está muy bien fundamentada en referencias actualizadas y en experiencias y casos locales. Guarda una relación estrecha con lo que es el aspecto práctico. Y lo que busca finalmente es obtener unos resultados y unos desenlaces sobre la población afectada por trauma de tórax. Con este propósito me permití incluir en cada uno de los capítulos un resultado de las acciones tomadas y además el pronóstico esperado. Todo lo anterior nos permite saber en dónde nos encontramos y cómo proyectar metas de mejoramiento y de indicadores que cada vez favorezcan más a las personas afectadas. Quiero mostrarles esta diapositiva que me facilitó igualmente el profesor Patiño sobre el discurso de anatomía general e histología. Anatomía general con J, en el año 1874 así se escribía. Y fue leído por Daniel Quijano, alumno de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional, el 9 de noviembre de 1874. Evidencia la preocupación por la comprensión del cuerpo humano en la enseñanza de la medicina,
para el enfoque de las distintas patologías, cualquiera sea su origen. Finalmente, quiero agradecer el diseño y diagramación de esta obra por parte de Editorial Médica Panamericana, a la Academia Nacional de Medicina por honrarme a partir de hoy de poder entrar a formar parte de sus miembros, a todos ustedes por su asistencia a este acto solemne y por el acompañamiento que me brindan. A todos mil y mil gracias. Gracias, doctor Casallas, por esa presentación. Nos hemos dado cuenta, en verdad, primero, de la excelente presentación. Segundo, de lo didáctico que es su libro. Tercero, de la magnitud de la obra que usted inició, continuó y finalmente finalizó hasta con detalles de dibujos. Y en verdad que lo felicitamos, y para la Academia es muy importante que esta obra, quizá la obra más grande que usted haya podido desarrollar desde el punto de vista académico y de escritos, sea el motivo para ingreso a esta Academia. Muchas gracias, doctor Casallas. Vamos con el comentario por parte del académico doctor Gilberto Rueda Pérez. Buenas noches, señoras y señores. Quiero ante todo solicitar su benevolencia para perdonar las faltas de mi voz y mi presentación debido a un proceso que ha afectado mi sistema respiratorio, situación habitual en medicina, en la que la enfermedad tiende a asentarse en la especialidad del presentador. En este caso, el sistema respiratorio y su importante estuche, el tórax. A este dedica el doctor Casallas el libro que hoy presenta ante esta distinguida audiencia con motivo de su merecido ingreso a la Academia Nacional de Medicina. Al análisis de este dedicaré esta presentación, a la cual he sido invitado gracias a la generosidad del presidente y la Junta Directiva de la Academia Nacional de Medicina, cuyo brillante currículum, el del doctor Álvaro Casallas, acabamos de escuchar. El trauma, en particular el torácico, es una causa frecuente de mortalidad en todos los países. Solo superado por el trauma craneoencefálico, el trauma torácico puede crear muy rápidamente una condición de no sobrevida, y si no se reconoce o si no se revierte. Es este el tipo de lesión que frecuentemente permite la posibilidad de prevenir la muerte por trauma, y los aspectos sociales de los muertos por trauma y la discapacidad por esta causa constituyen un problema mayor de salud pública para prácticamente cada nación en el mundo, en especial los países de América Latina. Esta figura es más funcional que los números gruesos de mortalidad para una condición dada. Así, el trauma deberá ser considerado por todos como una causa mayor de muerte y discapacidad en nuestra sociedad. Este bien conocido libro de texto sobre el trauma torácico de Álvaro Casallas Gómez, cuyo currículum ya conocemos, como máster en Administración de Salud, profesor asociado en Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Está basado en su extensa experiencia en el Hospital San Juan de Dios de Bogotá, en el Hospital Santa Clara como cirujano de tórax y en recientes análisis de datos en el Hospital El Tunal de Bogotá. El Hospital San Juan de Dios fue fundado el 21 de octubre de 1538 y fue afiliado a la Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Medicina, el 31 de diciembre de 1867.
La importancia del hospital para Colombia incluye haber iniciado la cirugía cardíaca abierta en 1958, la realización del primer trasplante renal cadavérico en 1963, tener la primera unidad de cuidados intensivos o críticos en 1969 y lograr establecer el primer programa local para nutrición parenteral a finales de 1970. También el San Juan de Dios ha sido reconocido como el hospital con mayor ocupación para la atención del trauma. También la experiencia en el Hospital Santa Clara de Bogotá, hospital fundado por doña Lorencita Villegas de Santos, esposa del presidente de la República, doctor Eduardo Santos, fue dedicado específicamente a la atención del paciente tuberculoso y en él se desarrollaron las técnicas quirúrgicas del pulmón, tanto para tuberculosis y de otras patologías, llegando a ser el hospital más activo y una verdadera escuela de patología respiratoria en todos sus campos. Las secciones del presente libro incluyen algunos aspectos históricos, de anatomía y de fisiología torácicas básicas, así como referencias de epidemiología, cinemática del trauma, manejo de lesiones específicas en el tórax y sus complicaciones, cuidado individual de estos pacientes con algunas características del trauma en mayores de edad, principios y nociones en pacientes que requieren ventilación mecánica en trauma torácica y una descripción de procedimientos invasivos y abordajes operatorios para el manejo de pacientes afectados por trauma del tórax. Como él lo mencionó, la ausencia de un texto redactado en español, en el cual se trata con profundidad y se actualiza el conocimiento sobre la patología traumática del tórax y que prioriza la enseñanza, la clínica, la tecnología y la capacidad resolutiva de quienes tienen la responsabilidad del cuidado y de pacientes con trauma, ha sido la motivación central para presentar esta obra médica que se compone de 11 secciones y 41 capítulos. Para el doctor Casallas fue una experiencia maravillosa retomar después de muchos años la elaboración de dibujos anatómicos y la preparación de imágenes obtenidas en el trabajo diario dentro de la actividad profesional y docente. A saber, el texto se refiere a lesiones del árbol traqueobronquial y del esófago, lesiones de corazón y grandes vasos, lesiones del diafragma, otras lesiones traumáticas del tórax, complicaciones tempranas del trauma de tórax, complicaciones tardías del trauma de tórax, cuidados específicos en trauma de tórax, procedimientos quirúrgicos. La historia del trauma se remonta al inicio mismo de la humanidad e incluso forma parte de la medicina prehistórica. Mediante investigaciones realizadas en fósiles animales, se ha demostrado la presencia de enfermedades y de traumatismos, en especial de fracturas, algunas curadas con callos prominentes, otras con deformidad evidente y otras más complicadas con signos claros de infección ósea por osteomielitis. Algo similar parece que ocurría con el hombre de la prehistoria durante el período neolítico, según hallazgos que se han reportado relacionados con el hombre de Java y el Pithecanthropus erectus. Se desconoce si en estas etapas primitivas de la humanidad se utilizaba algún tipo de tratamiento, intervención o manipulación con fines terapéuticos. En la medicina primitiva, el sanador era el encargado de brindar cuidados de salud que corresponde al chamán entre los pueblos esquimales y de Siberia. Las técnicas quirúrgicas en los pueblos primitivos se orientaban fundamentalmente al tratamiento de las fracturas y de las heridas superficiales de la piel y los tejidos blandos,
Las heridas se abrían y luego eran cubiertas con ungüentos u otras sustancias para prevenir su infección. Se cerraban algunos desgarros cutáneos con agujas elaboradas en hueso y con tiras tendinosas debidamente prefabricadas, y se propiciaba lo que hoy conocemos como una cicatrización por segunda intención. Desarrollos específicos en el tratamiento del trauma de tórax. Como parte del tratamiento del trauma de tórax, existen técnicas de control para hemorragias severas, para reacciones pulmonares, para el manejo de lesiones cardíacas, de lesiones del esófago y del diafragma. A continuación se mencionan algunos aspectos históricos relativos a patologías traumáticas del tórax y al desarrollo de técnicas quirúrgicas para su tratamiento. La anestesia, un hito determinante para los avances de la cirugía durante el siglo XIX y XX, lo constituyó el desarrollo de la anestesia. Hasta entonces los medicamentos utilizados para el alivio del dolor fueron principalmente el opio y preparaciones de mandrágora. El uso del opio en particular prevaleció durante siglos. Sin embargo, el manejo del dolor que facilitara intervenciones operatorias menores y mayores requirió desarrollos que se dieron solo hasta el siglo XX. El control de la infección. El siglo XIX también se estableció de manera categórica que la infección era ocasionada por bacterias como agentes patógenos y que su contagio era consecuencia de transmisión de bacterias. Queda atrás la teoría de generación espontánea y se establece que la prevención del contagio y de la enfermedad biológica es posible. Semmelweis descubre que el lavado de manos con agua y jabón disminuye drásticamente la fiebre puerperal. Ya para entonces Pasteur había determinado el papel de las bacterias en la producción de enfermedad en humanos y trabajaba con el Bacillus anthracis, produjo la vacuna contra este germen. Pasteur utilizaba el calor para esterilizar de bacterias las heridas, mientras Lister utilizaba el ácido carbólico con idéntico propósito. Se da entonces el nacimiento de la asepsia y la antisepsia para el control de la infección, que significó un nuevo hito en el desarrollo de la cirugía, adicionada con el uso de guantes de caucho, que se introdujo en 1840. No obstante, aún faltaba el complemento requerido para el control total de la infección establecida, los antimicrobianos, cuyo fundamento lo estableció Paul Ehrlich con la síntesis del salvarsan en la lucha contra el treponema pallidum. El nuevo ícono de la antisepsia queda formalmente establecido a partir de la década de 1960, con fundamento en los descubrimientos de Pasteur, Lister y Ehrlich. Hacia 1910, Hans Christian Jacobaeus teorizó que el acceso endoscópico en lugar del acceso operatorio abierto podría utilizarse para el diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis pulmonar. La técnica que propuso pronto se extendió al diagnóstico de tuberculosis. En los años subsiguientes se dio alguna disminución en el uso de la toracoscopia, probablemente asociada a la disponibilidad de quimioterapia para el tratamiento de la enfermedad. El uso de la toracoscopia en trauma fue descrito por primera vez en 1946 por Branco en el Hospital de Pronto Socorro en Brasil. Este autor reporta que mediante dicho procedimiento es posible obtener resultados exitosos en la identificación de hemotórax y en la lesión vascular causante, la reparación de las lesiones y la curación de la sangre vía toracoscópica constituye el antecedente inmediato de la cirugía mínimamente invasiva, otro de los rasgos más representativos de los desarrollos operatorios del siglo XX y XXI,
y que se ha enriquecido con los avances e innovaciones en fibra óptica, en cámaras de alta resolución y otros aspectos de tecnología que llevan finalmente a la videotoracoscopia, procedimiento que en la actualidad es utilizado en prácticamente todas las especialidades quirúrgicas, aunque con un rol limitado en pacientes con trauma severo y en estado crítico. Esta tecnología ha permitido que el cirujano no dependa de la visión directa de los órganos afectados, sino que pueda evaluarlos e intervenirlos contando con una visión ampliada en monitores de alta resolución. Al lado de la videotoracoscopia se ha introducido un nuevo desarrollo, la cirugía robótica, en la cual el cirujano se encuentra a distancia del paciente y desde consolas especializadas realiza las intervenciones quirúrgicas. El neumotórax. Referirse a la historia del neumotórax necesariamente lleva a considerar la historia de la cirugía del tórax y en especial su relación con el manejo de la tuberculosis pulmonar. En el siglo XIV, con la invención de las armas de fuego, surgió el dilema de cómo manejar las heridas en el tórax, en especial el neumotórax abierto. Paré en el siglo XVI mantenía estas heridas abiertas por varios días y las cerraba cuando cesaba el drenaje de sangre por la orina. En 1767, William Hewson observó que el cierre de una herida en el tórax mejoraba la ventilación, observación confirmada 40 años más tarde por Larrey, cirujano de Napoleón. Lesiones traumáticas en parenquima pulmonar. Una primera descripción de lesiones del parenquima pulmonar sin lesiones asociadas se atribuye a Morgagni, quien hacia el año 1761. Varias consideraciones sobre esta patología se hicieron en épocas anteriores, en especial durante las guerras mundiales, y en ellas se prestó particular atención a las lesiones pulmonares producidas por explosiones en los campos de combate. La frecuencia de los accidentes de automóvil, que constituyen en algunos países causa principal del trauma no penetrante de tórax y en particular en la lesión pulmonar, ha motivado la investigación de los efectos patológicos y fisiopatológicos derivados de la contusión pulmonar y que con base en los hallazgos se promueven formas de terapia efectivas para una condición de alta mortalidad y morbilidad. El trauma de tórax como problema de salud pública. En general, puede afirmarse que la incidencia del trauma en sus diferentes modalidades ha venido creciendo año a año, alcanzando niveles que lo ubican como una de las primeras causas de mortalidad en diferentes países del mundo. Esto obligaba a que las autoridades de salud se refieran a la problemática del trauma como un problema de salud pública y establezcan diferentes estrategias para enfrentarlo exitosamente. Recientemente se ha considerado el trauma no como un accidente, no como una enfermedad, y su enfoque se ha orientado con base a este concepto. La frecuencia y la severidad del trauma, así como el compromiso por grupos de edad y por género, sus mecanismos de origen y su asociación con el consumo de alcohol y de drogas de uso ilegal y con otros aspectos sociodemográficos, representan factores cuyo conocimiento permite, desde la perspectiva de la salud pública, diseñar programas para el control o mitigación de sus efectos, tanto en el huésped como en el presente, internacionalizados en un medio ambiente en el cual se identifican los rasgos de sufrir una lesión o trauma. Según el descrito en la literatura, existe una contribución, una distribución trimodial de mortalidad en el trauma. La muerte puede ocurrir en los primeros minutos,
en el escenario mismo donde se produce la lesión, durante el transporte o al llegar a la sala de urgencia, ya sea por hemorragia masiva o por lesiones del sistema nervioso. En buena cantidad de estos eventos hay pocas posibilidades de atención. En las primeras horas y en los días iniciados posteriormente al trauma, la muerte se presenta por lesiones derivadas de hemorragias graves y por lesiones del sistema nervioso central, casos en los cuales hay posibilidad de atención, reanimación rápida y oportuna en la primera hora y tratamiento apropiado de acuerdo a las lesiones diagnosticadas. Días o semanas después se encuentra un tercer pico de mortalidad por asepsia o falta multiorgánica, mortalidad que en parte es evitable con una adecuada atención primaria o intrahospitalaria. Termina el libro con un análisis destilado de la problemática del trauma de tórax en Colombia, llamando la atención sobre el severo problema de salud que ésta constituye y que seguramente servirá para el conocimiento y la atención médica quirúrgica del trauma de tórax en Colombia. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Gilberto Rueda. Excelente su presentación. En verdad hizo un gran complemento a la obra del doctor Casallas. Muchas gracias, doctor Gilberto Rueda. Bien, ahora nos vamos hacia la posesión. Doctor Casallas. Bien, doctor Casallas, muy bienvenido a esta academia como miembro correspondiente. Vamos a tomar el juramento respectivo. Doctor Álvaro Casallas, ¿promete usted como miembro recipiendario de número de correspondiente de esta Academia Nacional de Medicina cumplir con las normas institucionales que la rigen? Si así lo hiciere, ella y la patria agradecerán su obra y en ella su nombre será enaltecido. Muy bienvenido, doctor Casallas, a esta academia. Es costumbre de la Academia Nacional de Medicina que el diploma correspondiente a ser miembro correspondiente o ser miembro honorario de esta academia lo entregue el secretario perpetuo. Hacía días no teníamos ese digamos, servicio así del secretario perpetuo. Hoy lo hace el doctor Gilberto Rueda como secretario perpetuo y es pues un honor que sea el primer diploma firmado y entregado como secretario perpetuo por el doctor Gilberto Rueda. Muchas gracias, señor presidente. Es muy honroso para mí firmar este diploma, el primero que firmo en mi calidad de secretario perpetuo. Afortunadamente se trata del doctor Casallas, gran cirujano de tórax, cirujano en general, muy conocedor del problema, como lo demuestra su excelente libro, que es un libro de texto, de enseñanza, y que seguramente servirá en el futuro para modificar y mejorar las técnicas quirúrgicas en cirugía, en traumatismo del tórax. Felicitaciones y muy bienvenido a esta su segunda casa. Este es el escudo de la Academia Nacional de Medicina.
Este es el escudo que nos identifica como académicos. Es costumbre nuestra, los académicos, portarla con orgullo. Es orgullo, con gran representatividad y con magníficas referencias de nosotros mismos. Este debe llevarlo usted en su solapa y, como le decimos, o como le digo, la portará con orgullo y lo identificará como académico de la Academia Nacional de Medicina. Es costumbre que sea su señora esposa quien lo coloque en su solapa. Doctora Irma. Gracias. Y finalmente damos el reglamento. Sabemos que usted lo irá a cumplir sin leerlo, mas debe ser parte de su biblioteca. Muchas gracias, señor presidente. Doctor Casalla, muy bienvenido. Gracias. Bienvenido. Bien, finalmente viene una copa de vino ofrecida por el nuevo académico. Muchas gracias.